Hola, hola, muy buenos días, un saludo a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a darle continuidad al módulo 14. Estamos trabajando todo lo relacionado con imagen en movimiento, específicamente trabajando en una herramienta After Effects. Y el día de hoy vamos a trabajar dos temas a nivel teórico. Vamos a conocer cuáles son los procesos de producción en animación y posterior vamos a conocer cuáles son los principios de animación. ¿Cuál es la idea y el objetivo del día de hoy? Que ustedes tengan los conocimientos esenciales de que para los procesos de producción se deben seguir unas etapas, ¿ya? Que son producto de la experiencia de muchos años de producción de empresas como Disney y como los que vimos hace la semana pasada con respecto a los antecedentes de dentro de la historia de los contenidos en animación. Y luego con los principios de animación son una serie de técnicas que se deben aplicar para que los movimientos de todos los gráficos que nosotros hagamos o les apliquemos animación tengan un mejor resultado. Y también es producto de muchos años de pruebas y error, y bueno, vamos a tener la oportunidad de analizar uno a uno cuáles son esos principios para que ustedes los apliquen en, en todos sus proyectos. Bueno, entonces voy a presentar pantalla y como siempre, ¿no? Por ahí salen datos y quiero que pues ustedes me colaboren, como siempre, buscan información, si por ahí mencionamos algún año o algo en específico, o, o viene aquí también algún tema que necesitemos profundizar, entonces para que construyamos entre todos la clase. Ah, perdón, esta es la que va después. Los 12 principios no. Primero es esto. Entonces, el proceso de preproducción. Solamente nos vamos a centrar en eso para que ustedes conozcan que la preproducción en sí tiene una cantidad de etapas, ¿cierto? Pero veamos primero las principales etapas de todo el proceso de desarrollo, de producción de contenidos animados. También aplica para los contenidos audiovisuales en general. Entonces, la primera etapa, que es la que vamos a ver hoy, es la preproducción. La segunda, la producción, la tercera la postproducción e incluso una cuarta que no es incluida, digamos, para los equipos de producción como tal, siempre se conoce como el proceso de pre, pro y post, ¿no? Hasta ahí. Pero definitivamente hay una etapa muy importante que es la distribución. Ahora pues también les voy a mencionar un poco sobre eso. Entonces, a su vez, las etapas que estamos viendo aquí, las principales etapas, tienen una serie de pasos que se deben seguir. Son pasos que, pues si bien es sugerido, también pueden ser en cierta manera dinámicos, ¿ya? Porque podemos empezar, muchos proyectos pueden empezar no de una forma lineal, o sea, como que arrancamos entonces a hacer primero la preproducción, sino que probablemente en una etapa de producción puede surgir un proyecto y pues realmente podemos construir de una forma incluso circular estas etapas. Pero la recomendación definitivamente es seguirlas porque pues es una manera de garantizar que el proyecto tenga una buena planeación, y cuando tiene una buena planeación ya se puede pasar a un proceso de producción donde influyen muchos tiempos de desarrollo, muchos presupuestos y básicamente es ir a la fija. Entonces la preproducción en sí es construir un plano de qué es lo que vamos a hacer antes de el proceso de producción. Y ya cuando estamos en producción, que involucra entre muchas cosas en sí, pues la animación de cada uno de los elementos, de los personajes, también incluye lo que son tomas de fotográficas, tomas de captura de video, etcétera, ¿no? Y la postproducción, ya toda la parte de masterización, de corrección de color, de efectos visuales y bueno, y todo lo que tiene que ver con la parte ya
de finalización del proyecto. Y en la postproducción también encontramos procesos como el audio, ¿no? Que el audio también tiene en sí estas etapas, como tal, la preproducción y la postproducción de audio, que también es importante pues para cualquier proceso de construcción audiovisual, de ahí su nombre, ¿no? Y es importante que siempre entendamos los proyectos en animación como una conjunción también con el audio, ¿no? Porque el audio también hace parte de la construcción de esa historia o de ese elemento. Entonces, nosotros vamos a evaluar solamente aquí hasta la preproducción, ¿vale? Entonces vamos a ver qué se necesita para hacer una preproducción, hasta qué punto termina antes de empezar con el proceso de producción. Entonces la invitación es que ustedes siempre desarrollen la preproducción para cualquier proyecto en animación que vayan a realizar. Es la manera más adecuada y que nos va a garantizar que el proyecto va a tener éxito. Entonces empecemos a ver cada una de estas etapas. Entonces, el primer paso es la idea o el concepto. Una idea semilla que es la que se va a convertir en ese producto animado, en esa película o en ese producto visual. ¿Cómo desarrollar la idea o cómo generar la idea? Una idea nace en cualquier momento, ¿ya? En cualquier circunstancia de la vida cotidiana, o digamos que nosotros tenemos planeado, bueno, vamos a hacer un corto animado, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, ese proceso de ideación, ¿de dónde lo voy a sacar? Entonces existen múltiples técnicas como la lluvia de ideas, puede ser un proceso entre varias personas, ¿cierto? Como que, bueno, vamos a, entre todos, hacer un brainstorming para que luego conceptualicemos ese proyecto y lo vamos a ir transformando. Pero definitivamente todo nace de una idea y una idea puede surgir en cualquier momento. Y la recomendación es que anoten las ideas que ustedes tengan. Muchas veces uno sale a caminar y ahí te surgen ideas, ¿ya? Y si lo llevamos a otro punto, no solamente, digamos, al término audiovisual, para el desarrollo de cualquier proyecto, idea de negocio, una aplicación, un videojuego, etcétera, ¿ya? Básicamente, dónde va a partir es el proyecto y cuál va a ser la historia que yo voy a desarrollar. Las ideas mueren, así como aparecen, también mueren. Entonces es algo que está constantemente ocurriendo y por eso existen técnicas para incubar esas ideas, para conservarlas y poderlas rescatar. Pues no vamos a profundizar en ese campo, pero la recomendación que yo les puedo hacer es que siempre tengan una libreta donde anoten las ideas. Puede ser digital, un formato en Word, en la nube, en sus correos, alguna aplicación que les permita crear notas o PostScript. Ustedes anotan ahí las ideas, ¿listo? Porque ya más adelante cuando se encaminan en el desarrollo de un proyecto, van a tener por lo menos varias alternativas para desarrollar y no van a tener la mente en blanco. Y tampoco se trata de seleccionar pues por seleccionar, y probablemente dentro de las ideas que tengan ahí pueden hacer una depuración y decir, bueno, esta va a ser la más viable para mi proyecto. Entonces es importante, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pero ojo que las ideas no se pueden compartir, pues digamos que si no se van a ejecutar, al final de cuentas, así las compartan o no, la idea va a morir. Entonces por eso es importante tomar la decisión de desarrollar y apropiarse, porque claro, tú le cuentas la idea a otra persona y de pronto esa persona es la que se encarga de ejecutarla, pero igual para ejecutarla necesita seguir los siguientes pasos que son bastantes. Entonces una vez tenemos la idea de nuestro proyecto, ya pasamos a una etapa del tratamiento. Entonces vamos a construirlo. Entonces empezamos a hacer una propuesta más completa. Básicamente es como una descripción de una película o sinopsis. Cuando ustedes, por ejemplo, van a ver alguna película en Netflix, ¿cierto? Siempre hay una descripción muy general. Esa descripción
de cierta manera a nosotros nos conecta y nos puede llegar a convencer, como que, mira que ya sé más o menos de qué trata este tema, entonces vamos a realizarlo realmente, ¿ok? Entonces, sí, básicamente en esta parte lo que hacemos es un tratamiento un poco más completo de esa idea que nosotros pretendemos desarrollar. Y en esta parte nosotros también podemos empezar como a convencer a las personas, ¿no? Precisamente con esta sinopsis, al equipo de trabajo que yo estoy convenciendo, porque muchas veces estos proyectos surgen como un emprendimiento como tal. Y posteriormente ya viene una parte más estructurada que es la construcción del guión. ¿Qué es el guión entonces? Es una descripción detallada de toda la producción en animación, donde se incluyen incluso diálogos y escenas. ¿Ya? O sea, que ya es toda la parte narrativa, pasarla a un formato de guión y hacer descripciones generales sobre personajes, sobre escenarios, sobre situaciones, características de los personajes o protagonistas, características físicas, características psicológicas, y entre más detalles, por supuesto que mucho mejor. Y claramente, todo lo que tiene que ver con los diálogos y las descripciones de las escenas. Luego de tener ese guión, esta parte ya pues es apropiado que lo hagan personas que tengan habilidades para la escritura y para la descripción, por supuesto, tengan esa facultad. Y posteriormente ya se desarrolla un guión técnico, que aquí ya se hace con un equipo de personas que tengan más conocimientos en la parte audiovisual y en animación, porque es tomar ese guión y desglosarlo en forma de escaleta como están viendo aquí. Este gráfico corresponde a un guión técnico, donde entonces se toma ese guión que es como si fuera el libro, ¿cierto? Como si fuera el libro escrito, por así decirlo, y empezamos a categorizarlo por las distintas escenas que va a tener nuestro producto. ¿Eso qué incluye? ¿O qué se debe definir en esta etapa? Se debe definir también eh, cuáles son los detalles, ¿cierto? Técnicos, cuál es la información de incluso de los sonidos, las características, y si son temas técnicos, por supuesto, ¿no? ¿Qué se necesita? Aquí podemos hacer un ejemplo con temas audiovisuales. Entonces, si es en un exterior o en un desierto, entonces en los detalles técnicos debe estar comprendido eso, ¿no? Que se debe buscar una locación en tal lugar e incluso sugerirla, hacer la sugerencia de cuál es el lugar que vamos a utilizar, cuál es el tipo de cámara que se va a utilizar, cuál es el tipo de iluminación, el tipo de equipos técnicos que se necesitan para poder desarrollar esa escena. Entonces, es un documento que se construye entre varias personas. Si el proyecto es, porque muchos proyectos también pueden ser individuales, ¿cierto? Yo creo que les mostré, bueno, no creo que no les mostré un proyecto de animación que hizo una sola persona y se demoró 8 años. Pues porque lo hizo siguiendo todos digamos, como el paso a paso del proceso de desarrollo. Pero lógicamente, si nos vamos al contexto, digamos, más normal, pues una persona puede hacer un proyecto de animación, por supuesto, puede hacer un corto y de cierta manera, de forma general, puede ir cumpliendo con cada uno de estos pasos. Pero a nivel, digamos, proyectos robustos, sí es necesario que haya un equipo técnico de la mano con quienes se van a encargar también del desarrollo para poder construir un guión técnico, porque el guión técnico, al final de cuentas, es el que va a servir como guía de desarrollo en todo momento, ¿ya? Ese es el que siempre se va a consultar para todos los pasos que siguen de aquí en adelante. Entonces, hasta aquí tenemos simplemente una ficha técnica con todos los detalles de nuestra producción. Y una vez tenemos esa ficha técnica, vamos a pasar a construirla en un lenguaje gráfico. Entonces aquí aparece Eh, el storyboard. Hola. de pronto, sino que yo encontré por internet, por decirlo, un diagrama
donde explican bastante bien como la creación de una historia o un guión. Y Ujú. pues, no sé, como que me gustaría tal vez compartirlo, a ver qué opina de este. Claro, compártelo. Compártelo, no sé si es en enlace o cómo te queda fácil. O por el grupo. Pues, lo voy a compartir por el grupo entonces. Dale, listo, como quede fácil y lo incluimos aquí en la presentación, por supuesto, claro que sí. Eh, bueno, dentro de los procesos que estamos viendo, por supuesto, podrían existir varias etapas. Si nos colocamos aquí en la parte del storyboard, pues bueno, el storyboard como tal también tienen unos formatos estandarizados para su construcción, ¿no? Como su propio paso a paso. Entonces estamos viéndolo de forma general. Bueno, listo. Vamos a ver lo que nos comparte por aquí. Ah, qué chévere. Sí, súper. Y es un diagrama. Es este que está aquí. Espérate, lo pongo y lo analizamos en conjunto precisamente. Espérate, determino si lo analizamos en este momento o lo analizamos cuando terminemos. Ok, es para la construcción de personajes y de contextos. Sí, muy bien, está muy bueno. Creo que lo voy a incluir en la siguiente diapositiva para que quede también ahí registrado. Bueno, porque en la siguiente diapositiva hablamos precisamente de los procesos de diseño y de conceptualización de todo lo que va a ser el proyecto. Vale, muchas gracias. Ahora lo incluimos acá en la diapositiva. Bueno, chicos, entonces ya esta parte empieza a ser un poco más ilustrativa, donde quienes se encargan son ilustradores profesionales. Repito, si el proyecto, siempre estoy hablando de proyecto como si fuéramos varias personas, pero si son un equipo pequeño o incluso una persona, pues bueno, dentro de sus capacidades lo que tiene que hacer es precisamente la construcción de ese guión. En muchos casos, pues no, cuando es una persona la que lo está haciendo, pues bueno, no requiere de tanto detalle porque en sí tiene en su imaginario claramente qué es lo que va a representar. Pero cuando se trata de grandes equipos de producción o cuando ya son varias personas, es importante dejar claro cuáles son eh, esos determinantes de cada uno de los planos. Entonces el guión gráfico o storyboard es prácticamente ilustrar cada uno de los planos que están en el guión técnico y dándole ya, por supuesto, una sensibilidad eh, más ilustrativa de las características que tienen los Una pregunta. personajes. Dime, ¿Cuál es la diferencia entre storyboard y moodboard? ¿y cuál? Y Y moodboard. Moodboard. mood board, busquémoslo. Muchas veces, chicos, es model board, dices, ¿cómo se escribe? Que ahí sí, model board, dices tú, o cómo es. Porque pueden existir muchas veces cambios o sea, conceptos que representan lo mismo. Sobre todo en el diseño de personajes vamos a encontrar muchos términos que en cierta manera pueden ser ambiguos, ¿no? Pero representan lo mismo. Mood board, ok. Pidámosle ayuda a un amigo o pidámosle ayuda al público, a ver qué dicen ustedes. Salgamos de la duda, yo la tengo, realmente no. Bueno, veo que el mood board está relacionado con procesos de design thinking, ¿cierto? Y pues bueno, el design thinking pues son unas técnicas que se pueden llegar a desarrollar al proceso de, precisamente dentro de los procesos de diseño. Mood board es la expresión inglesa de lo que llamamos en español muro de inspiración, así que si tienes en mente algún proyecto, te aconsejamos hacer un mood board. Bueno, yo, según lo que veo, el mood board es más bien algo parecido a lo que nos acaba de compartir eh, el compañero.
pero no un storyboard, porque un storyboard es realmente la construcción gráfica de las escenas, ¿ya? Entonces, según lo que entiendo aquí con el mood board, es más bien un esquematizar los procesos para la realización de un proyecto, ¿no? Que al final pues, nos puede dar con una línea a seguir. Sí, yo lo asocio más con los procesos creativos, ¿vale? El mood board, como lo mencionan ya respondiendo a tu pregunta, pero no tendría una relación con el storyboard como tal, ¿no? Como técnica. Pero podría utilizar el mood board para procesos creativos. Eso sí podría funcionar. Pero listo, gracias. De eso se trata, que hagamos aquí consultas. Yo no me las sé todas y por ahí aprendo también con ustedes. Y si alguien encuentra algo mientras conversamos, por favor, lo escribe por aquí por el chat para que nos colaboren. Bueno, entonces aquí, chicos, es súper vital este paso del storyboard porque ya empieza a haber una integración entre la narrativa y la parte artística. O sea, ya se convierte, estos pasos empiezan a convertir este proceso ya en un proceso artístico a su vez, porque al final los proyectos audiovisuales pues tienen mucho de eso. Ay, ¿qué le pasó a esto? Se movió solo. Entonces, bueno, según la descripción, incluye secuencias de escenas o tomas de cada una de ellas, contiene información acerca de cómo serán animadas. Miren que la estructura que tenemos aquí es tipo cómic, ¿no? Uno podría, digamos, decir que un storyboard para tener un proceso de recordación rápido es asociarlo con el lenguaje de los cómics. Los cómics lo hacen muy bien, o sea, porque a nosotros nos cuentan una historia viendo simplemente imágenes. En este caso, el storyboard pues no tiene, diría yo que una de las diferencias es que no tiene las viñetas, ¿no? De los diálogos, sino que tiene son las descripciones. Miren que en la parte de abajo del storyboard aparecen los diálogos y descripciones de esa escena. Ahí también se pone información técnica de cómo se va a desarrollar, porque recuerden que hay múltiples, eh, y ya las vimos, ¿no? De manera general ya vimos que existen múltiples técnicas de animación, no solamente los dibujos animados. Está el stop motion, ¿cierto? Está la animación de recortes, todas las variantes que tiene el stop motion, como por ejemplo el que vimos de, del oso y la liebre, ¿no? Que era una técnica de stop motion con animación tradicional. Entonces ahí se empiezan a describir todas esas situaciones. Y como pueden ver en el ejemplo que estamos viendo, miren que los personajes, esto es claramente Aladdin, ¿cierto? Que es una película que considero ustedes conocen, ¿cierto? De las de Disney. Y miren que los personajes no son ni siquiera parecidos a los originales, pues hablo pues ya de las características físicas. Pero miren que su descripción en cuanto a vestuario, en cuanto a su estereotipo como tal, sí lo representa muy bien. Y también el tono y el color. El color está representando muy bien la escena que realmente se desarrolló para Disney. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hasta este punto nosotros no necesitamos tener desarrollados los personajes con una descripción técnica o definitiva. O sea, que pueden ser procesos que están alternos o que se puede hacer después. O sea, primero el storyboard y luego ya nos enfocamos de los personajes, porque el personaje puede ser un actor distinto si se trata de un proyecto audiovisual. ¿Ya? Porque yo no estoy buscando exactamente aquí la línea rápida, o sea, esta no es un determinante de animación, sino un determinante de la narrativa de la historia e influye los planos, o sea, la posición de la cámara, en qué lugar va la cámara para representar mejor esa idea. Y desde aquí, por eso es importante que quienes se encarguen del storyboard tengan conocimientos también en animación. Es muy importante en este proceso. Y al final, ese storyboard se convierte como el manual para todo el equipo y tiene que ser fácil de entender y que sea coherente con lo que se está representando. Este proceso es de revisión, de mucho análisis por parte de los directores
y definitivamente tiene muchos cambios, ¿ya? O sea, pueden existir muchos cambios hasta que ya exista una aprobación final. Entonces, básicamente es la construcción de la parte gráfica o de la comunicación visual del proyecto y que sea fácil de reconocer para múltiples personas. Porque aquí ya en cierta manera se está conectando lo que estaba en la mente del dueño de la idea en una representación clara y visual. Entonces, una vez esté aprobado el storyboard, ya pasamos a los procesos de diseño, donde dentro de esos procesos de diseño voy a incluir por un lado, pues la diapositiva, voy a incluirla acá en una diapositiva después, vamos a poner aquí el gráfico que nos comparte, que me comparte el 322-538-0658. Lástima no tener aquí el nombre, no. Steven, ¿no? Steven Higuera, fue quien nos compartió. Ahora te guardo como contacto para que no aparezca ahí el número. Entonces voy a copiarlo. Y tenemos, muchachos, aquí entonces ya el proceso de diseño. Una vez terminamos con todo lo que es la guionización y la construcción del guión gráfico, recuerden que el storyboard también se le llama guión gráfico. Entonces ya empezamos con la etapa de diseño. Entonces aquí es donde entran los diseñadores de personajes a hacer su trabajo. Y probablemente entonces aquí sí trabajamos con esta parte, porque por supuesto tenemos que tener en cuenta la historia, los personajes y analizar, como les decía, ¿no? Trasfondo biográfico, perfil psicológico, misión, búsqueda, ¿cierto? La apariencia, y miren aquí cómo encontramos atributos. Sí, está súper buena el esquema. Atributos físicos, edad, cuidado personal, el deseo, la necesidad, gustos, el temperamento, bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción de un personaje. Entonces, los elementos de una animación, así como los personajes, deben ser diseñados. Entonces, para la construcción de un personaje, miren que existen también estereotipos y arquetipos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero representar un personaje agresivo, pues su contextura, ¿cierto? Su rasgo facial, pues debe representar la agresividad. Si es un personaje noble, amigable, asimismo hay elementos que yo debo utilizar para que represente muy bien eh, pues su característica como tal. Y miren que aquí pues es importante, como lo vimos en el gráfico que nos compartió Steven, donde hay que analizar el factor biográfico, o sea, de dónde viene ese personaje. No es simplemente como que, él es el malo y da bala, no, como que, bueno, ¿qué antecedentes tiene él? ¿De dónde es? ¿Qué lo llevó a hacer lo que hace actualmente? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son ¿cierto? Sus tormentos? ¿Qué lo hace feliz? Y asimismo analizar todas esas características psicológicas que puede llegar a tener cada uno de los personajes. Y al final, pues el resultado es un model sheet, una hoja de estilo, se los voy a escribir por aquí. Si quieren hagan búsqueda en Google de ese término. Y pues bueno, vamos a hacerlo también acá. Voy a salir un momentico. Aquí, model sheet. Model sheets. Model sheet es básicamente una hoja de estilo o una ficha técnica del personaje, donde se incluyen descripciones y también elementos gráficos para su construcción. Entonces, por citar algunos ejemplos, voy a colocar este, image in el tab. Open image in tab. Miren, este por ejemplo es un claro
un ejemplo de Model Sheet para trabajar, por ejemplo, en After Effects, porque miren que tenemos varias cabezas, varios brazos, varias posiciones, entonces esto al final también se convierte en un elemento. Este está muy bien, vamos a verlo. También lo pueden encontrar como character sheet, ¿no? Son sinónimos. Bueno, creo que se fue por otro lado. Entonces sí, mejor entenderlo como model sheets. Model character sheets. Estoy sacando algunos para analizarlos. Listo, creo que ahí ya tengo suficientes. Entonces, va, que falla, miren eso tan chiquitico, descartado. Bueno, esto representa a una hoja de estilo de personajes, ¿cierto? Donde hay descripciones generales y descripciones muy detalladas de esas características físicas, características psicológicas, biográficas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué debe incluir regularmente un model sheet? El personaje en distintas posiciones o en distintas vistas. Por ejemplo, cómo se ve el personaje de frente, cómo se ve el personaje en una vista lateral y cómo se ve incluso el personaje en una vista posterior o desde atrás. Debe incluir los elementos que lo representan, como el vestuario, los colores, los accesorios, todo lo que el personaje en cierta manera tiene. Y miren que aquí también tenemos algunos momentos o situaciones, ¿no? Expresiones faciales, expresiones de sentimientos, ¿cierto? Incluso, miren, sí, son expresiones como tal, y bueno, aquí podemos casi que darnos por cuenta que es un personaje que le pasan como muchas situaciones, ¿cierto? Como que le pasa de todo, por así decirlo, ¿ya? Que es un poco torpe, pero a su vez puede ser inocente, ¿cierto? No se ve agresivo y pues bueno, tiene digamos una apariencia más bien amigable. Y al parecer sí, se mete en problemas con mucha frecuencia. A él lo está persiguiendo otro personaje. Esa ficha técnica o model sheet debe incluir, no sé si este es un personaje conocido, lo desconozco la verdad, pero también debe incluir toda una guía de cuáles son las expresiones faciales que va a tener, o sea, su comportamiento. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que los ilustradores, cuando vayan a representar al personaje y necesiten, porque en el guión técnico y en el storyboard dice que el personaje está a punto yo qué sé, le va a pasar algo extraordinario y se va a poner feliz, entonces miramos la guía de cuáles son esos momentos en los que está feliz y utilizamos esos rasgos característicos. Esto está diseñado para que lo trabajen varias personas, repito, expertas en ilustración, y ellos van a hacer el dibujo igualito, como si fueran la misma persona. Miren aquí un ejemplo también. Ah, The Big Hero 6, sí, qué bien, qué bien. De hecho, me gusta mucho esa película. Está en Netflix y si no estoy mal, venga, si de pronto me estoy equivocando, es una película. Creo que esta película fue, a ver, pero sí, esta película fue hecha en Blender, por eso me acuerdo. Blender es un software de 3D gratuito, se lo recomiendo bastante, Blender.
Listo, entonces aquí están las características del personaje. Qué bien que lo hayan reconocido. Miren aquí las características de otro personaje, sus expresiones faciales. No existe una regla que diga debe llegar a tal detalle, o sea que tenemos que hacer todas las expresiones. No, no como tal, pero entre que sean lo suficiente para que el equipo creativo conozca la personalidad de ese personaje para poder darle vida. Esto es un trabajo de mucho análisis, la parte artística, la parte expresiva, que yo puedo tener una buena idea, pero si no tengo la facilidad de representarla gráficamente, pues ahí es donde necesito colaboración y ayuda. Y por supuesto las características, ¿no?, que va a tener el estilo, ¿no?, el arquetipo, o la línea o los trazos, que en cierta manera pues vienen siendo sinónimos. No, a eso me refiero a las proporciones, miren los brazos, la altura, ¿cierto? El tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo. Entonces ahí pues básicamente determinamos que este personaje es caricaturesco, es cartoon, porque tiene unas proporciones que en cierta manera no son reales. Bueno, algo muy importante en los model chip es mostrar el personaje en distintos ángulos, como les decía. Como mínimo deben ser tres: la vista frontal, la vista lateral y una vista posterior. Pero también miren que existen unas vistas intermedias. Aquí Homero es como si estuviera dando giros. Entonces la intermedia vienen siendo tres cuartos, una vista en tres cuartos de frente, que es un poquito como girado, ¿cierto? Y también tres cuartos desde atrás. Con esto que estamos mostrando aquí, el ilustrador ya está en capacidad de hacer que el personaje camine 360 grados, o sea, que dé giros y tenga una congruencia con sus características y los movimientos. Y miren que en la parte de arriba aparecen cómo se comporta Homero en acción. Entonces vuelven a aparecer las proporciones, el trazo, cómo se comportan las articulaciones. Y de esta manera yo podría hacer a Homero, por ejemplo, jugando un partido de fútbol, porque tiene las posiciones y miren que hay elementos geométricos que ayudan a la construcción del mismo. Entonces, a ese nivel también se pueden construir fichas técnicas o model sheets de los personajes. Y este último, miren qué tan detallado se puede llegar a ser. ¿Cómo se construye el personaje, digamos, desde su aspecto físico? Sus características en tres cuartos de lado. Miren que aquí están las básicas. De hecho, estas tres son las básicas: frente, de lado y lateral. Porque de espaldas, digamos que, bueno, pues ya conocemos el cabello, ya pues conocemos cuáles son su aspecto físico. Pero más allá del aspecto físico, miren todo lo que incluye también el diseño de un personaje. Todo lo que corresponde a los accesorios, al vestuario, a su armamento, al equipamiento, ¿no?, a los colores que se manejan. Colores del vestuario, de las telas, si es en cuero. Miren cómo se detallan aquí las armas y cada uno de los accesorios. Si bien la mayoría de las veces el proceso de construcción de un personaje está inspirado en algo que a ustedes les gusta, o sea, si yo les diría a ustedes, diseñen un personaje en este momento, lo más probable es que ustedes tomen dentro de sus gustos las características de los personajes que han visto en sus animaciones o ¿cierto?, en sus programas de TV, etcétera, en las películas, y van a construirlo dependiendo de esos conocimientos y de esas preferencias que ustedes tienen. Entonces, muchas veces ocurre de esa forma, pero miren que cuando nosotros tenemos de alguna manera la responsabilidad de crear un personaje, podemos ir mucho más allá. Entonces miren todas las armas cómo están deconstruidas. ¿Que de dónde salió esto? Probablemente hicieron brainstorming, probablemente, como les digo, se vieron Mad Max y les gustó esto, o se vieron una película post-apocalíptica y ahí nació este personaje que es de Horizon Zero Dawn, ¿no?, que es de un videojuego. Pero aquí una representación muy clara. De hecho, esta imagen me gustó
y voy a incluirla por acá también. En la parte del diseño de los personajes, para que la tengan ahí de consulta. Pueden hacer consultas ustedes de los personajes que les gusten de sus videojuegos. Busquen Model Cheat. mm, Model Cheat. A mí me gusta mucho Metal Gear. O de sus películas favoritas. Y hagan una revisión de esas hojas de estilo. Para que miren aquí este de las armas, ¿no? El vestuario. Excelente, ¿no? Es un proceso artístico bastante, bastante avanzado, ¿no? Y bueno, dentro del diseño de personajes también hacemos el diseño de los escenarios. A esto se le denomina el arte conceptual, ¿no? El arte conceptual de personajes y el arte conceptual de los escenarios. Entonces, así como diseñamos personajes, también diseñamos los universos donde ocurren esas historias, ¿ya? Si son en mundos fantásticos, en otros planetas, en la Tierra, en una ubicación específica. En el plano que nos compartió Steven aparece cuando utilizamos el contexto, básicamente la época, de qué año a qué año está ocurriendo el- la historia. Hay que construirlo para que realmente sea un mundo imaginario bien construido. ¿Cuál es el hábitat, no? ¿Cuáles son las culturas? ¿Qué tipo de tecnología se maneja? ¿Cuáles son los espacios geográficos? ¿Cuáles son las condiciones de vida que van a tener? Si hay escasez, si hay abundancia, etcétera. Todo eso se va a representar en este esquema que se llama el arte conceptual y ahí pues también busquemos algunos ejemplos por acá de concept art, por ejemplo de Star Wars. El concept art va antes de hacer la producción. Miren, todos esos procesos van antes de hacer la producción, o sea que todo está planeado, todo está debidamente planeado para no tener desaciertos en los procesos de producción. Miren, aquí voy a citar algunos ejemplos que si ustedes se han visto y son amantes de esta producción, van a poder interpretar que están en el mismo universo. Entonces veamos algunos aquí. Entonces son cuadros hechos con técnicas de ilustración, muchas veces fotorrealistas, otras veces más esquemáticas. Miren este concept art de una escena de Star Wars, cuando está Luke Skywalker recibiendo entrenamiento de Yoda. Miren los árboles, están representados los que finalmente se construyeron. Entonces, en la parte cinematográfica, cuando se hacen concept art de este tipo, las personas encargadas de crear las escenografías, que en ese entonces tenían que construirlas todas de manera física, tenían que buscar materiales para construir esos árboles y que se vieran de esa manera, o buscar alguna ubicación geográfica donde esto se pudiera lograr. Por ejemplo, si estuviéramos en Colombia y tuviéramos que grabar Star Wars, esta escena yo me la hubiera llevado a los manglares de Buenaventura, que tienen unas formas similares así, y es un bosque húmedo y espeso. La neblina tocaría hacerla con una máquina de humo. Y de esa manera pues vamos a representar la escena. También voy a copiarla y la voy a dejar por acá porque me gustó. Solo pongámosla aquí. Listo. Y miremos los otros ejemplos. Busquen el concept art de un videojuego. En los videojuegos sí que se usan. Concept art Miren aquí, todos esos escenarios son que hemos visto en las películas.
Entonces todo esto es parte, se hace en la etapa de diseño, en la etapa de diseño. Unos que hacen unos buenos, que de hecho ganó varios premios por el arte conceptual, fue, esperen que esto aquí se me, parece el menú, Mad Max, Fury Road. Ganaron premios Oscar por el arte conceptual y por la fotografía. Entonces, miren, una ilustración como estas ya me brinda a mí mucha información de cómo va a ser ese universo. Esto es de Mad Max Fury Road. No son los actores, por supuesto que no, pero sí hay una representación ahí de estereotipos. Miren aquí, una escena clara de la película para los que se la hayan visto, ¿no? Entonces ya sabemos que está en un desierto, que hay unos mercenarios, que hay vehículos que son como chatarrizados, pero a su vez, ¿cierto? Como con mejoras. Entonces ahí les dejo ese término de consulta. Busquen concept art de distintos proyectos. Hay libros de arte. Regularmente las películas que tienen un alto componente artístico sacan una edición que se llama The Art Book, el libro de arte. Entonces, existen libros de arte de distintas producciones, los pueden consultar, los pueden conseguir en Amazon, en la biblioteca de la universidad cuando regresen, si por ahí tienen un tiempo libre. Les recomiendo que se peguen una pasada al sector donde está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cine y ven los libros de arte. Uno realmente puede pasar ahí un buen tiempo entre clase y clase, que algún día tienen ahí un hueco. Bueno, entonces, chicos, una vez ya pasamos por esa etapa de diseño, donde ya tenemos todas esas determinaciones, regularmente, digamos, de forma simultánea se puede estar realizando, o una vez terminada la parte de diseño, se empiezan a hacer unos formatos que se llaman animatics, que el animatic es llevar el lenguaje gráfico que tenemos aquí en el storyboard a una línea de tiempo y sincronizarlo con audio. De esta manera, ¿qué se logra? Que determinar los tiempos que van a durar las escenas con respecto a la narrativa, con respecto a los diálogos y con respecto pues a todos los efectos que van a pasar y sonidos externos y demás. Entonces aparece este formato que se llama Animatic Raw. Para los procesos de preproducción, aquí digamos que este es el resultado final de un proceso de preproducción, llegar al animatic, en animación, ¿cierto? También el proceso final es llegar a un documento que se llama la Biblia de animación, que no está incluida en esta presentación, pero bueno, creo que la voy a incluir en una diapositiva, que no es más que un manual, una guía donde se incluye todo lo que hemos visto anteriormente, donde se incluye el concept art, el storyboard, todo el tratamiento, el guión técnico y toda esta parte queda resumida en un documento y al final el animatic es el que permite evaluar si la narrativa, si los tiempos realmente están cumpliendo su objetivo. ¿Qué pasa en el animatic? Que pueden haber cambios que revuelcan todo lo que hemos hecho antes. Entonces, si al estar analizando el animatic decimos, no, esta escena definitivamente no, cambiémosla por otra, pueden existir ese tipo de cambios. Entonces, tocaría modificar los otros procesos que ya se han realizado, ¿ya? Entonces, aquí se hace también la grabación de audio, el diálogo de los personajes y los sonidos de referencia son grabados, no incluye música. Esto se hace incluso antes del animatic. O sea, ya tenemos el guión, ya tenemos el storyboard, ya podemos ir a un estudio de audio con actores y los ponemos a que graben los diálogos. Ya teniendo los diálogos podemos pasar a construir un animatic. Aunque el animatic se puede construir con, pues, con referencias
de voces de uno mismo, ¿no? No necesariamente se tiene que llevar ese proceso para ir más como a la fija con los tiempos y demás. El primero que vamos a ver aquí es un animatic de tipo road, o sea que es solamente utilizando eh, la mano alzada o trazos muy rápidos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que se hace muy rápido y podemos ver más o menos cómo va a quedar nuestro producto animado, desprendiéndonos, por supuesto, de la parte estética. Y la desventaja precisamente es que pues al no tener un gran despliegue estético, pues por ahí si una persona no conoce el guión, puede no entender la historia. Pero quienes han leído el guión y ven esto, ya con eso refuerzan que la intención sea la que realmente quieren mostrar. Y luego ya ahí sí empezamos el proceso de producción. Pero vamos a ver tres tipos de animatics que pueden llegar a hacer la finalización del proceso de preproducción dependiendo de los proyectos. Si es para animación, un animatic roll puede ser suficiente. Si es para cine, existe otro que es un animatic layout. Y si es para animación 3D o animación o cine que tenga también incluido animación 3D, existe uno que es animatic layout 3D precisamente, donde se trabaja ya con gráficos tridimensionales. Entonces veamos este ejemplo de un animatic road, que no, este específicamente no incluye diálogos. Creo que no se escucha, ¿cierto? ¿Me confirman si se escucha el audio o no? No, pero no escucho. Listo, entonces ya vuelvo a compartirlo. Bueno, entonces ya lo devuelvo. Listo, entonces claramente ese es un animatic road, como ven, trazos muy ligeros, pero que representan muy bien una situación. Cambios de ángulos, ¿cierto? Movimientos de cámara, acciones, distintos planos de composición, donde aparecen, bueno, todo incluso el escenario.
Y luego cuando se analiza que este recurso o este pequeño producto audiovisual funciona, ya podemos dar vía libre al proceso de producción donde ya viene pues contrataciones de equipos, de animadores, definición de técnicas, porque hasta este punto podría cambiar la técnica de animación, ¿ya? Podría ser un stop motion, podría ser animación 3D, animación tradicional, animación de recortes utilizando After Effects, etcétera, etcétera. Entonces miren lo importante que es llegar a concluir en un animatic. Muchos proyectos se quedan aquí porque definitivamente dicen no, o no hay presupuesto, es demasiado, o no nos convence por ahora la historia, entonces pues digamos que si se pierde el trabajo, pues bueno, al menos se está perdiendo poco y no se está perdiendo ya una producción, porque es el error que se comete, que de una se arranca a hacer animación y se quedan en el camino, mientras que cuando se hace un animatic es algo más viable que podemos llegar a desarrollar en un corto plazo y nos va a servir para buscar o reclutar personas a nuestro proyecto o buscar proyectos. Para temas audiovisuales, cuando hay convocatorias y proyectos, por ejemplo, a nivel nacional, incluso algunos a nivel internacional, siempre piden como mínimo un proceso de preproducción. O sea, que esté el guión, que esté el storyboard, que estén los personajes, que esté ese documento que se llama Biblia de animación y que esté la animatic. Y el animatic ya depende a qué nivel de animación lo queremos llevar. Porque aquí tiene una animación, como ven, donde los cuadros se notan, pero podríamos hacerlo un poco más sofisticado con la intención de convencer. Porque al final esto lo que implica es convencer al espectador o al quien está pues evaluando su proyecto, que muchas veces es un jurado, muchas veces es una compañía, o muchas veces es simplemente un grupo de personas que trabajan en el área de la animación. Veamos otro ejemplo de un animatic layout. Este es un animatic que ya no es raw, o sea, ya no es de trazo, sino que ya se utilizan técnicas más digitales, incluso integración con esquemas tridimensionales para dar una ambientación mucho más cercana. Entonces miremos este de Iron Man 3, una de las escenas de la película. Para quienes se la hayan visto la van a poder distinguir y miremos las técnicas que se utilizan.
Bueno, ahí vimos un claro ejemplo de un animatic ya mucho más desarrollado, por supuesto, porque se trata de una producción audiovisual, ¿no? Entonces vieron ahí una mezcla de técnicas, incluso algunas ilustradas, ¿no? Ilustración, animación digital, animación 3D, pero por supuesto también dejando su ligereza, ¿no? O sea, de procesos que son rápidos de desarrollar, ya sea para descartar o para hacer ajustes muy rápidos, porque estos animatics son revolcados por los equipos de dirección, donde dicen, no, esta escena no la vamos a incluir o definitivamente hay que cambiar el ángulo porque no está representando muy bien la situación o estamos perdiendo esto que queremos contar acá. Entonces ahí está un ejemplo. Sería, creo que en YouTube hay uno donde se compara con la escena real y por supuesto pues se van a dar cuenta que no es fiel, ¿no? Porque tampoco se trata de que el animatic pues ya sea la producción final, pero sí sirve mucho como guía y pues ya en el proceso de producción por supuesto que también dentro del desarrollo como tal pues empiezan a incluirse mejoras, ¿no? O situaciones con la intención de mejorar, pero sí sirve mucho para interpretar que toda la escena pues tenga todos los elementos necesarios para saber qué necesitamos producir. Por ejemplo, con un animatic como este se define qué elementos van a ir desarrollados por medio de animación por computador, qué efectos visuales se van a hacer desde postproducción y qué efectos especiales se hacen desde el momento de la captura en video, ¿no? De la filmación como tal, del rodaje. Bueno, por aquí no sé, ¿cómo les ha parecido hasta ahora, chicos? ¿Tienen algún aporte que hacer? ¿O vamos bien hasta aquí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vamos bien? Bueno, por ahí una sonrisita, pulgar arriba, pulgar arriba. Muy bien, Steven, Camila, Andrés, ¿cómo vamos el resto? Que no se estén quedando dormidos. Muy bien, Nicole, José, Francisco. ¿Qué dice Marco Antonio? ¿Qué dice Julieta? ¿Qué dice Juliana, José David? Eso, muy bien. Bueno, entonces miren que dependiendo de la técnica también varía los animatic. Aquí vamos a ver un animatic 3D que es muy utilizado en las técnicas pues, de animación digital en 3D precisamente. Aquí les voy a mostrar uno de Toy Story donde aparece en la parte de arriba el animatic 3D layout y abajo aparece pues ya la película o el render final para que analicemos ahí como las comparativas. Lástima que no tiene muy buena resolución, pero creo que podemos interpretar la intención. To infinity and beyond! Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí a rodar como, pero sin sonido, donde ven incluso hay algunos planos que se representan solamente con la ilustración, ¿no? Pero estos que están viendo acá, miren que son ya una representación tridimensional con los personajes animados pero sin tanto detalle. O sea, les faltan muchos keys de animación y por supuesto de iluminación y render. Pero la intención precisamente de hacer el Animatic Layout 3D es porque la técnica es en software 3D primero
Y segundo, porque pues permite de igual manera determinar cuáles son los planos que se van a manejar y si hay cambios es más fácil hacerlo a este nivel que hacerlo ya en un nivel de render o de producción final. Entonces, si ustedes muestran esto, pues por supuesto muchas cosas pueden que ni se entiendan o no se vea con una calidad lo suficientemente buena y les dirán, bueno, ¿usted qué está haciendo? Pero definitivamente la conclusión es que el animatic sea un elemento que nos dé una, de forma rápida, nos visualice la intención de nuestro proyecto en animación, ¿ya? Sincronización de sonido, la intención que se entienda, por supuesto, la escena. Y luego ya pasamos a los procesos de producción, donde nos podemos demorar mucho tiempo, ¿no? La etapa de producción es la más demorada en un proyecto regular, ¿no? Porque pues ahí ya viene a hacer toda la producción con los estándares que se tenga, con la pretensión que se tenga de calidad, dependiendo de lo que se esté realizando y por supuesto de los presupuestos. Por eso existen contenidos de altos presupuestos, contenidos de bajo presupuesto y eso al final determina tanto la cantidad de personas y también, por supuesto, la duración de los proyectos y la calidad. Bueno, entonces esto era todo lo correspondiente al proceso de preproducción. Saben que aquí termina en el animatic, para que ustedes ya sean conscientes de todo lo que demanda a la hora de proponer un proyecto animado y desde dónde partimos para poder tener un éxito. Ya las siguientes etapas pues corresponden a, como les decía, la producción, luego la postproducción, que es toda la parte de corrección de color, de masterización, de formatos, de corrección de color, de VFX y demás. Y por último, una que no es menos importante, la distribución. La distribución es básicamente para qué hice yo mi producto, cuál es digamos, su intención final. ¿Y cuál es la intención? Por ejemplo, ¿en qué medios o en qué formatos vamos a mostrarlo? Entonces, si estoy haciendo una película para cine, entonces, bueno, va a ser para cine nacional, para cine internacional. Voy a participar en un festival. O la distribución va a ser, no, es que esto va a ser simplemente, vamos a hacer la promoción o el impulso o el lanzamiento de un nuevo videojuego. Entonces estamos haciendo una animación para hacer el lanzamiento. O la distribución, no, esto va a ser un contenido para plataformas, va a ser una serie animada que vamos a distribuir por YouTube. Y nuestra intención entonces es hacer como una estrategia digital para que las personas puedan ver el contenido. Entonces básicamente es cómo le hago yo llegar mi producto a ese público. Y aquí entra pues ya personas encargadas de publicidad, personas encargadas de mercadeo y bueno, y todo lo correspondiente para que nuestro producto tenga la visibilidad que nosotros queremos. ¿Listos? Entonces, bueno, ahí cerramos ese tema. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta con lo que acabamos de ver. Los invito a que busquen animatics de varias producciones, por ahí se encuentran algunos. Hay unos que tienen, por ejemplo, para videojuegos. Busquen los animatics para videojuegos si les gustan y se van a encontrar que todas las partes de las cinemáticas también tienen a su vez un guión. Los procesos de captura de movimiento, etcétera, etcétera. También se utilizan para hacer animatics rápidos. Bueno, entonces vamos a darle continuidad a la temática del día de hoy. Nos resta, sí, 30 minutos, más que suficiente. Y vamos a ver, chicos, cuáles son los 12 principios de animación. Los 12 principios de animación fue un trabajo exhaustivo desde 1930 aproximadamente hasta, digamos, los años 80, que fue que se terminaron como de acuñar, de la sumatoria de experiencias de los animadores de todos esos contenidos animados que se realizaron durante todo el siglo XX, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, perdón.
con todas estas producciones que hizo Disney, ¿ya? Con todas las películas, con todo lo que nosotros vimos la semana pasada con respecto a los antecedentes, cómo fue evolucionando. Entonces, fue una serie de técnicas que permitieron mejorar la manera de que los personajes y las animaciones expresaran mejor con sus movimientos las narrativas. Vamos a ver los 12 principios de animación. Los 12 principios de animación fueron creados en los años 30, principalmente por animadores de Walt Disney Studios. Se trata de una serie de reglas básicas de animación que se utilizaron como base creativa y de producción de dibujos animados para la época. Estos 12 principios ayudaron a que el oficio de la animación pasara de ser algo novedoso a ser una forma de arte, o sea, porque tiene, por así decirlo, su ciencia. Recuerden que el proceso de animación se da porque nosotros tenemos, digamos, la persistencia de la visión, lo que permite conectar, nuestra mente conecta los movimientos. Entonces, estas reglas que vamos a ver, en cierta manera, utilizan ese efecto para que se representen mejor los movimientos. Entonces, básicamente vamos a ver 12 reglas o 12 principios para que lo apliquemos en todas las animaciones que nosotros utilizamos. Que las utilicemos como en un checklist, ya como si fuera una hoja de revisión y dijimos, bueno, cumplo con esta, y al cumplirlas se van a dar cuenta que van a tener pues unas animaciones de mayor calidad y sobre todo entenderlas. La primera regla de animación o principio, squash and stretch, encoger y estirar. Básicamente dota al personaje o a los objetos de un aspecto más orgánico, donde se deforman los cuerpos flexibles y además sirve para lograr un efecto más cómico o dramático. Entonces analicemos los dos gráficos. El primero no tiene el squash and stretch, mientras que el segundo sí lo tiene. Entonces miren que le da un carácter más, como más vivo, podría ser incluso más exagerado, pero al final, al mostrarlo de forma evidente, a nosotros nos da una sensación de rebote mucho más familiarizada con los movimientos cartoon, ¿no? Estos principios, pues debemos tener en cuenta que están enfocados para los cartoons, para las animaciones de dibujos, pues, de caricaturas, por así decirlo, no de dibujos animados, porque esto aplica para todas las técnicas de animación, para las técnicas digitales, las técnicas 3D, las técnicas de captura de movimiento, bueno, captura de movimiento no, las de stop motion, ¿ya? Cuando tenemos las maqueticas, entonces, bueno, si vamos a mover un personaje, ¿cómo le hacemos el squash and stretch? Pues tenemos de alguna manera que representarlo para que los movimientos tengan ese énfasis. Entonces le da un efecto cómico y dramático. Segundo, la anticipación. Entonces, básicamente es reservar unos fotogramas al inicio para que el personaje haga la acción contraria a la que va a realizar. Para que se note que toma impulso. Entonces, si yo voy a correr, generalmente uno se impulsa hacia atrás. Pues sobre todo los dibujos animados, ¿no? Porque uno en la realidad, pues uno, digamos que de una corre. Y si hay algo de anticipación, pues bueno, es más que todo para agarrar el impulso. O cuando ustedes van a lanzar algo, ¿no? Porque muchas veces el error es con ustedes, no sé si hicimos el ejercicio de, no creo que no, de hace una semana, donde hicimos en animación digital, de lanzar una palomita con las manos, donde regularmente uno pues siempre hace, bueno, vamos a lanzar algo, entonces pum, de una, pero no, primero bajemos, que coja impulso y luego sí, lo lanzamos. O en el ejemplo que están viendo aquí, miren el caso A, patea el balón mecánicamente o robóticamente. Mientras que acá, miren cómo impulsa el pie, cómo se retrocede, cómo incluso se detiene un pequeño momento donde alcanzamos a ver el pie en esta posición y luego sí patea. Entonces, ese sería el segundo principio, la anticipación. Que siempre el personaje se disponga a hacer una acción contraria, sea donde va.
Muchas veces hasta en movimientos como, supongamos, en los dibujos animados, y quiero que lo analicen una vez termine la clase en la noche o en el horario en el que ustedes vean sus programas favoritos de dibujos animados, analicen que cuando los personajes, digamos, los llaman, ellos siempre, cuando van a voltear hacia la derecha o hacia la izquierda, hacen esa anticipación. O sea que si yo fuera a voltear para la izquierda, primero hago para acá y luego sí me voy para allá. Entonces eso le da un énfasis al movimiento. El staging o puesta en escena. Esta no es una técnica en sí de, digamos, de realización como tal, sino que es más enfocada a ver cómo la llamo, como, como, bueno, ahí me confundí, pero simplemente la puesta en escena es buscar el ángulo que mejor representa la acción. De forma, era lo que les iba a decir. Este es un principio de forma y no de la técnica como tal. En las otras sí es la técnica porque tenemos que colocar a que los personajes pues hagan la acción, hagan la anticipación o hagan el squash and stretch. Mientras que en la puesta en escena es algo de forma, porque es el plano de composición. Pero miren que está dentro de los principios de animación. Porque ¿qué pasa? Yo puedo colocar a un personaje a caminar y resulta que si no tengo una buena puesta en escena, eso no está contando nada. No se está representando un personaje caminando hacia adelante o caminando hacia atrás. Es el ejemplo. Entonces, si yo no les hubiera mostrado esto que está aquí, vengan, hago aquí un rayón. Si yo no les hubiera mostrado esto, voy a borrarlo de alguna forma. Si no hubieran visto visualizando esto que están aquí, nos podríamos confundir, ¿cierto? No nos podemos imaginar que esto es un personaje caminando. Porque según su anatomía, pues no sé, eso podría ser como una pokebola o algo, ¿cierto? Algo por el estilo, algún motor, algo que se está moviendo de esa manera. Mientras que la derecha sí tiene una puesta en escena que me representa muy bien. ¿Por qué? Debe este ángulo de la cámara va a mostrar mejor la acción. Una manera de evaluar si algo tiene puesta en escena, como lo dice aquí, es si dejamos la escena sin luces para ver solo la silueta del personaje y aún se entiende lo que se está haciendo, es que la puesta en escena es correcta. O sea, si las siluetas representan bien la situación, es porque hay una buena puesta en escena. ¿Y cuál es la silueta? Si yo la dibujo aquí, la silueta sería esta. Una bola y por aquí unos piecitos que se están moviendo de vez en cuando. ¿Cierto? Y si dibujo la silueta de este sí es una bolita que tiene unos pies por aquí y otro pie por acá. Entonces miren que esta figura representa mejor la acción de caminar que esta que está acá. Es el tercer principio de animación. El cuarto, straight ahead action and pose to pose. Acción directa y pose a pose. Son dos métodos de crear animación. O sea, los dos se pueden utilizar. En la acción directa creamos una acción continua paso a paso hasta concluir una acción impredecible. ¿Qué quiere decir? La acción directa es la animación cuadro a cuadro, la que se utiliza por supuesto en los dibujos animados. Claro que pues la de pose a pose también se utiliza en dibujos animados, pero esta técnica la vamos construyendo a medida que vamos, o sea, vamos creando una celdita. No sé si recuerdan cuando lo hicimos en Photoshop, que hicimos un personaje creo que pateando un balón, si mal no recuerdo, donde nosotros íbamos construyendo a medida que íbamos avanzando. Entonces esa es la acción directa, ir construyendo fotograma a fotograma una animación, donde no sabemos en qué va a terminar. Pero pues vamos a tener un movimiento muy fluido en cierta manera, pero no sabemos cuál es la finalidad, o sea, no sabemos cuál es el fin. En cambio, la acción pose a pose es la que se utiliza donde trabajamos con poses, o sea, con una pose inicial y una pose final.
Ahí, así es como se construye en animación digital. O sea, lo que hicimos en After Effects con el movimiento de los tiburones, nosotros lo que hicimos fue una posición A y una posición B y una interpolación. Entonces, a esa se le llama animación pose a pose, porque el software va reconociendo una posición o unas características del elemento y luego las va a interpolar en otro lugar. En animación 3D funciona igual. Se pone el personaje en una pose y luego en otra pose y el programa se encarga de hacer los cálculos. Y ya después, pues uno ajusta las poses intermedias. Entonces, de eso se trata la pose a pose. En animación tradicional, ¿cómo se utiliza la pose a pose? Pues básicamente dibujando la escena inicial y luego dibujando la escena final. Y posteriormente se tienen que dibujar las posiciones intermedias. Entonces eso nos da básicamente una buena guía porque nos va estructurando muy bien los movimientos. Pero son dos técnicas de animación y pues básicamente cualquiera de las dos se puede utilizar, es lo que quiere decir la técnica, el principio. Bueno, aquí aparece la acción continuada y la acción desfasada. Analicemos los dos gráficos. Bueno, diferentes cosas se mueven a diferente tiempo. Si un personaje interactúa o si un elemento interactúa con otro, eh, existe como un comportamiento, ¿no? Entonces, con esta premisa debemos tener en cuenta que existen elementos que aunque conservan la misma animación que otros, ocurren con cierto desfase, o sea, que no todo se mueva al mismo tiempo, que es un error que se comete mucho en animación, que donde empieza a moverse este elemento, entonces ahí mismo empiezan a moverse los demás, y hay que tener en cuenta que un personaje puede tener sombreros, puede tener maletines, entonces al correr el sombrero puede tener un pequeño desfase, ¿no? O como el ejemplo que aquí podemos mencionar, por ejemplo, la cola de un perro, ¿ya? Que cada hueso se mueve ligeramente después que el anterior y permitiendo conseguir como ese efecto pues de reacción al moverse. No hay que confundirla con otra ley que se llama la acción secundaria, aunque yo considero que son muy pues relacionales, donde la animación del elemento desfasado es la misma, ¿no? Que el elemento que lo procede. No es una animación independiente que viene dada por una fuerza exterior o mayor. Entonces, entendámoslo como un elemento que se va a relacionar con el otro. Entonces, la cola, por ejemplo, el cabello. Si yo estoy corriendo y la persona tiene cabello largo, entonces el cabello pues, tiene que tener unos movimientos desfasados, distintos a la velocidad que tiene en este caso la cabeza que lo está llevando, ¿ya? O el látigo como tal, o una capa, ¿no? Si se trata de un superhéroe al volar, entonces la capa al frenar va a tener unas animaciones con unos comportamientos desfasados. El sexto principio, la aceleración y la desaceleración, o el easy easy, el que nosotros utilizamos en los tiburones, ¿ya? Este principio lo que dice es que pues nunca un objeto pues va a arrancar de una con toda la velocidad, sino que empieza con una aceleración y luego al detenerse también con una desaceleración gradual. Las acciones están regidas por una aceleración y una frenada que podrán ser evidentes de acuerdo a las características del personaje y estilo de animación. Entonces miremos el ejemplo claramente. El del lado izquierdo no tiene una aceleración y desaceleración marcada, mientras que el de la derecha sí. Entonces se alcanza a ver como ese énfasis. Entonces básicamente este principio dice que ningún desplazamiento lo maneja en una velocidad constante, sino que utilicen la aceleración y la desaceleración. Los arcos. Bueno, los arcos, miren el ejemplo. Ningún movimiento de la naturaleza, o mejor dicho, todos los movimientos de la naturaleza ocurren en arcos. Entonces, al utilizar los arcos para animar los movimientos del personaje,
le estamos dando una apariencia más natural, ya que la mayoría de las criaturas vivientes se mueven en trayectorias curvas, nunca en líneas perfectamente rectas, precisamente porque el movimiento nunca es perfecto. O sea, nunca tenemos una velocidad constante en los movimientos, sino que va a obedecer a los pesos, si tiene un zapato más pesado que el otro, ¿ya? Entonces, el mismo ciclo de caminado, cuando nosotros caminamos, si analizamos un ciclo de caminado, se van a dar cuenta que la cabeza nunca va a permanecer totalmente en su posición y recta, y de hecho ningún otro de los miembros del cuerpo, sino que todos van a estar moviéndose en arcos. Entonces es básicamente no utilizar líneas rectas en los graficadores de animación, sino curvas para que el movimiento sea más natural, ¿ya? Más orgánico, por así decirlo. Entonces aquí vemos cómo tenemos una animación pose a pose, donde la pose inicial es la pelotica con el pie atrás y luego pateando. Y aquí tenemos la pelotica, pues obviamente con el pie atrás pateando y luego con el pie pues adelante. Miren que aquí está haciendo una recta. Acá está haciendo una curva. Aquí bien podríamos mover el balón y daría la sensación de que lo está pateando, ¿cierto? O colocando una pose intermedia aquí que podría ser también lineal. Pero haciendo esta curva básicamente estamos obedeciendo este principio. Entonces es prácticamente que las trayectorias sean curvas, no rectas. Entonces si ustedes van a hacer, por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil, da también fe de eso, ¿no? Ah, perdón, esta herramienta para dibujar. Esto es un cañón, ¿no? Entonces si van a hacer un disparo o de un arma o de una flecha, entonces el disparo no va a ser totalmente rectilíneo, ¿no? Jueguen con los desplazamientos en curvas, siempre, desplazamientos en curvas, para que obedezca también a la gravedad que da lugar. El octavo, la acción secundaria. Pequeños movimientos se complementan a la acción dominante, son resultantes de la acción principal. Si tuvieras que animar un jinete montando un caballo, miren este ejemplo. Un jinete encima del caballo corriendo, el vaivén del primero estaría provocando el galopar del segundo. Entonces, la reacción, la acción secundaria. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están interactuando con, o el personaje está interactuando con otros elementos, tengan esa acción secundaria, que se mueva en otros momentos y que reaccione dependiendo pues al movimiento que se está generando. Como en el caso que ven aquí, ¿no? Miren cómo cabecea y el balón a su vez se mueve como si él mismo cobrara vida, ¿no? Como si no estuviera pegado, ¿no? Sino que miren, porque el error aquí sería, de pronto la representación aquí sería como el balón subiendo, pero en la misma posición. Aquí no, aquí miren que da el giro porque está dando, bueno, lo está cabeceando por un ángulo X, etcétera. El noveno principio, el timing, la noción del tiempo. El timing es básicamente dar sentido al movimiento, el tiempo que tarda un personaje en realizar una acción, las interrupciones de los movimientos. Aquí también se define el peso del modelo y la sensación de escala y tamaño. El timing es la noción del tiempo, o sea, que el personaje se tome su tiempo para hacer las actividades. El tomarse ese tiempo le va a dar unas características, digamos, de vida, de pensamiento, porque no todas las cosas ocurren de inmediato. Denle un tiempo al personaje para que piense, para que analice la situación y eso le va a dar vida, ¿ya? Y que las cosas ocurran también en un tiempo coherente, ¿ya? Que los desplazamientos sean coherentes, que no sean ni muy rápidos ni muy lentos, que se acerquen a la realidad que se está representando, ¿ya? Entonces es importante, sobre todo en los desplazamientos. El décimo es la exageración. Básicamente con la exageración acentuamos las acciones, las hacemos más creíbles y se aconseja usar cuando se trata de cartoons o dibujos animados. Entonces aquí vuelvo y les digo, cuando vean las series animadas,
Analicen y verán los personajes cómo exageran todo. Cuando se asustan, cuando sonríen, cómo los principios de animación, ojo que no solamente es para aplicarlo a los movimientos, sino también a todo lo que se mueva, como las expresiones faciales. Yo puedo exagerar con las cejas, con la boca, ¿cierto? Toda la exageración hace parte de eso, con los accesorios que tenga el personaje. Y aplica también para los objetos. Entonces miren cómo se exagera, sobre todo en cartoons, para acentuar las acciones. Entonces utilicen la exageración dentro de los movimientos que realicen. El 11º es el peso y la profundidad. Evidenciar factores como la gravedad en los movimientos, la estructura, la orientación y la forma. Entonces, si el personaje es liviano, es delgado, los movimientos van a ser de una forma. Si el personaje es pesado, que camine, entendiendo que le cuesta más trabajo caminar, porque tiene de pronto un maletín. Si tiene un arma más pesada en un brazo, entonces va a caminar, por supuesto, más libre de un lado que del otro. Y que atienda, por supuesto, a esa noción del peso y la profundidad. Y bueno, con eso se evidencian, por supuesto, los factores de estructura, orientación y forma. Y el 12º es uno también de forma y es el acting, la actuación y personalidad. Esto proporciona conexión emocional con el espectador. Se trata de la personalidad del personaje, que sea coherente con sus movimientos. Básicamente hacer actuar el personaje. Entonces, antes que nada, el proceso de animación es crear vida a los objetos inanimados. Entonces, por eso es importante que ellos piensen, que tengan vida propia, que no se vean algo hecho por una persona, sino que ellos por sí mismos se estén comportando como un elemento vivo. Entonces, esa es la actuación y la personalidad. Se recomienda, por ejemplo, a los animadores que tomen cursos en actuación, porque los actores tienen la ventaja, o las personas que estudian actuación tienen la ventaja de que por medio de su lenguaje no verbal, por su expresión corporal, representen acciones. Entonces eso en cierta manera ayuda a que los procesos de darle vida a estos personajes pues sea mucho más coherente. Entonces, si ustedes están interesados en animación de personajes, es importante investigar un poco de estos temas que tienen que ver con la actuación, ya sea participar o analizar talleres pues, de cómo los actores en cierta manera representan ciertas situaciones, ciertos comportamientos, ciertos sentimientos, entre muchas otras cosas. Y bueno, todo esto se lo debemos a los principios de animación, a los Disney's Nine Old Men. Se les llama los 9 ancianos de Disney, que fueron los pioneros en la producción de animaciones en Disney, y como parte de su trabajo definieron los 12 principios básicos de la animación e inventaron distintas técnicas de producción. Entonces ellos son los responsables de haber creado estas 12 reglas que ellos aplicaban en todas las producciones que realizaron. Pueden investigar un poco más sobre ellos si quieren y van a encontrar pues su participación en cada una de las producciones que se desarrollaron. Y también pues dejan una anécdota, y es que los procesos para usted ser un animador experto, eso tiene una curva de aprendizaje bastante larga. Muchos hablan de 10 años, una estimación de 10 años para que usted pues realmente tenga una experiencia al nivel, digamos, de la industria de la animación. O sea que está en constante aprendizaje. Les recomiendo consultar esta bibliografía. Creo que el segundo ya se los había compartido, no recuerdo, hasta de pronto The Illusion of Light. Este es el libro donde pueden encontrar los principios de animación. Es por Frank Thomas y Ollie Johnson. Se llama The Illusion of Light, y el otro se llama The Animation Survival Kit, donde también pueden encontrar información sobre los 12 principios de animación con ejemplos y bueno, también algo sobre las distintas técnicas que se utilizan para la animación de personajes cartoon.
El segundo tiene una edición digital con videos, ¿no? No solamente con ilustraciones, sino también como en video tutorial. Este es de Richard Williams. Y bueno, y simplemente ya como para cerrar y recapitular, les voy a compartir este video de 3 minutos donde se resumen los principios de animación. Algunos les cambian el nombre, pero son los mismos 12 que acabamos de ver. Entonces miremoslo explicado ya con estos personajes muy sencillos para que recapitulemos cada uno de ellos y los empecemos a utilizar en nuestros trabajos. Los prácticos usando los principios. Oh, ¿qué pasó, muchachos? Vamos a ver rápidamente unos cuantos ejemplos prácticos usando los principios de animación descritos en el libro de The Illusion of Life de Disney. Estos nos ayudarán a mejorar nuestras animaciones en el After Effects, así que venga, vamos a verlos. Estirar y aplastar. Este principio se basa en deformar los objetos o personajes para darles una sensación de peso y flexibilidad. La clave está en no modificar el volumen, es decir, que si aplastamos por un lado tendremos que estirar por otro, ¿se entiende, no? Anticipación. Se usa para preparar al público para una acción que está a punto de ocurrir, y lo solemos hacer con un pequeño movimiento opuesto al de esta acción. Acelerar y frenar. Nos ayuda a crear movimientos más realistas, ya que en el mundo real los objetos necesitan un tiempo para acelerar y frenar. Este principio tiene un par de excepciones, como los movimientos robóticos y las colisiones. Inercia. Cuando un objeto o personaje termina su movimiento, las partes que están unidas a él seguirán moviéndose un poco más allá del punto donde se detuvo y luego volverán a su posición original. El uso de la inercia le da realismo al movimiento, ya que usándola bien parece que el objeto o personaje se mueve de acuerdo a las leyes de la física. Arcos. En el mundo real prácticamente todo se mueve y se deforma con trayectorias curvas o arqueadas. Si aplicamos este principio a nuestras animaciones quedarán mucho más fluidas y realistas. Acción secundaria. Consiste en pequeñas acciones que están en segundo plano y que complementan a la acción principal. De hecho, son consecuencia de ella. Estas hacen que la escena tenga más vida y se vea más natural. Timing. Es la velocidad con la que se desarrolla una acción hasta completarse. Una misma acción, pero con un timing distinto, puede tener un sentido totalmente diferente. Exageración. Aunque pueda parecer lo contrario, al igual que en la tele o en el teatro, si exageramos las acciones vamos a conseguir un resultado mucho más creíble y más interesante. Animación directa y animación pose a pose. La animación directa quiere decir que vamos animando frame a frame de principio a fin. Esto nos da un resultado espontáneo que viene muy bien para elementos que cambian de volumen o forma muy seguidos, como el agua o el fuego, por ejemplo. Por otro lado, la animación pose a pose quiere decir que primero creamos las poses claves importantes y luego animamos entre medias. Atractivo. El principio del atractivo no quiere decir que el diseño sea bonito, sino más bien se basa en que cada objeto o personaje tiene que tener su propio carisma o algún aspecto interesante que lo haga único, ya sea una princesa o el malo de la película. No se preocupen que en un par de días les subiré el tutorial completo donde les explico todos estos principios detalladamente y con muchos más ejemplos. Además veremos cómo aplicarlos usando. Como les decía, pues bueno, hay algunos términos como la inercia, como el atractivo, que son el acting, y el otro sería el de la acción secundaria, ¿no? Varían en algunos términos en algunas partes. Oh, ¿qué pasó? Y pues listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Esta es pues ya la última clase así teórica, ya las demás van a ser prácticas trabajando con After. Entonces, pues teniendo en cuenta que pues durante esta semana no era recomendado dejar actividades, entonces nos vemos la próxima clase donde vamos a empezar entonces a lo que son los procesos de animación para personajes en After Effects. Bueno, entonces no siendo más, muchachos, muchas gracias.